Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar hoy acá, día de semana, nada fácil en esta época del año. Así que bueno, damos comienzo a la Asamblea General Ordinaria. Como ustedes saben, esta asamblea es una asamblea anual, que lo que se hace es el balance de todo el año, el trabajo de todo el año. Tuvimos un trabajo bastante intenso, no solamente de la comisión directiva, sino que también muchos socios, muchos afiliados que quisieron colaborar con todo el trabajo del año, y es lo que vamos a mostrar. Para empezar, vamos a empezar con una parte académica, en la cual tenemos que agradecer a Tech Medical por el apoyo, que lo que van a presentar, acompañados del doctor Salazar, es el advenimiento y la importancia de la tecnología en cirugía plástica. Que como ustedes saben, hoy por hoy en la medicina la tecnología viene muy ligada. De hecho, está en nuestra vida diaria y cada vez más, y la medicina y la cirugía plástica no escapa a ello. Nos tratan de brindar mejores resultados, acortar tiempos operatorios, o sea, se ve en todo tipo de prácticas en la medicina, tanto prácticas médicas como quirúrgicas. Así que bueno, para empezar la jornada con una actividad académica, damos la bienvenida a la gente de Tech Medical, que va a hacer una introducción. Muchas gracias. Bueno, nada, cortito. Pocos pero buenos. A muchos de los veteranos los conozco, a los otros no tanto. Eh, Agradecemos a Lucía y a todos los organizadores porque estos, si bien son unos minutos, tratamos de pedir este espacio para motivar a todo lo que tiene que ver, aunque sea dentro de lo que es la asamblea, una especie de ciclo académico también brindado por la industria y que de alguna manera traiga temas que son bastante disruptivos, como la tecnología en la cirugía plástica, de lo que habló Lucía, y esto bastante disruptivo, no solo por lo innovador tecnológico, sino por cómo se mete en la cirugía plástica. Entonces, voy a presentar desde Colombia al doctor Marco Antonio Salazar, cirujano plástico, miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, FILAPS, Sociedad Americana de Cirugía Plástica, American Society for Laser Medicine and Surgery, docente posgrado de cirugía plástica de la Universidad de Sinú, Key Opinion Leader, entrenador médico de InMold Latam. Así que nada, muchas gracias por estar en contacto. Vamos a hacer Bueno, conexión. ahí me están oyendo en el auditorio. Te escuchamos perfectamente, Marco, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan José. Bueno, un agradecimiento muy especial a TecMedical por esta invitación, a todos los miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica de Uruguay, también por estar, como bien decía ahora la doctora Lucía, en un día de semana acá dispuestos a escuchar este tipo de charlas. Yo les voy a compartir acá mi pantalla. Bueno, básicamente yo les voy a hablar de cómo optimizar los resultados en cirugía plástica con algunas tecnologías, con nuevas tecnologías. Y principalmente la tecnología de la que yo les voy a hablar es una tecnología que a mí me cambió mi práctica médica, que a mí me cambió mis resultados en cirugía y que ha venido siendo un boom no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Yo les voy a hablar un poco específicamente de la lipólisis asistida por radiofrecuencia y un poco en el sentido, vamos a hablar de esto de la plataforma BodyTite. La plataforma BodyTite es una plataforma que se le pueden adaptar muchas piezas de mano. Las piezas que se le pueden adaptar básicamente, tenemos estas piezas de BodyTite, que sirve para toda la parte de contorno corporal. Esta de FaceTite para contorno facial y esta de AccuTite para contorno de zonas pequeñas como la región de los párpados, la región peribucal. Y también se le puede adaptar otra pieza de manos que es el Morpheus, que está muy popular en los últimos días porque tiene muy buenos resultados en la regeneración de colágeno. Se puede utilizar tanto a nivel facial también como corporal. Y también se le pueden adaptar unas piezas que se llaman Forma, es una radiofrecuencia que nos permite hacer un tensado de la piel. Y también últimamente que han tomado mucha popularidad, tratamientos para tensado de la zona íntima o la región genital femenina.
Como todos ustedes muy bien saben, todos son cirujanos plásticos, todos saben que el estándar para manejar la laxitud de la cara es un facelift. Si a mí me llega una paciente con lipodistrofia, con cuello caído, con jaw marcado, con diferentes signos de envejecimiento, con una lipodistrofia generalizada de toda la cara y el cuello, la indicación es un lifting facial. Pero también, como ustedes saben, la mayoría de pacientes, o cada vez son más los pacientes que quieren procedimientos mínimamente invasivos o que quieren procedimientos que no generen cicatrices extensas o que no generen grandes incapacidades o grandes periodos de recuperación. Lo mismo pasa con la parte corporal. Ustedes saben también que para la lipodistrofia abdominal el estándar es una abdominoplastia, pero pasa lo mismo. Hay muchas pacientes que no quieren grandes recuperaciones, que no quieren grandes cirugías, que no quieren someterse a procedimientos muy invasivos. Entonces acá es donde entran todo este tipo de tecnologías a suplir de alguna manera, pero ojo, que acá hay que tener mucho cuidado. No entra a reemplazar un lifting facial, no entra a reemplazar una abdominoplastia. Tenemos que ser muy claros y ser claros con lo que le ofrecemos a nuestros pacientes y la expectativa que debe tener. Es un procedimiento que si bien puede tener buenos resultados en el tensado facial, puede tener buenos resultados en el tensado cervical o en la parte corporal, nunca me va a reemplazar un procedimiento quirúrgico como una abdominoplastia o un lifting facial. Entonces nosotros como especialistas tenemos que tener la capacidad de discernir y de poder tratar este segmento de pacientes que quieren mejorar algo de su apariencia sin someterse a grandes intervenciones quirúrgicas. El body tight lo usamos mucho para contorno corporal. El body tight es una herramienta bastante segura, es una radiofrecuencia bipolar que tiene un electrodo interno y un electrodo externo. El interno va a través de una cánula y el externo en contra de la pared. Muchas veces nos apoyamos de una cámara como esta, la cámara térmica, para saber cómo estamos acumulando la energía y para saber que estamos haciendo una distribución adecuada de la temperatura. En algunos casos, como en pacientes delgadas, pacientes que lo que quieren es definir un poco mejor su contorno corporal, utilizamos este tipo de tecnologías sin liposucción, solamente para mejorar contorno abdominal, para definir un poco mejor las diferentes zonas corporales. Como por ejemplo estos dos casos que les estoy mostrando, estos dos casos son solamente radiofrecuencia, solamente body tight, sin liposucción. O muchos casos que nos llegan con alguna lipodistrofia leve que quieren mejorar y esta es una herramienta adecuada que nos permite mejorar esa laxitud de la piel de la zona abdominal. Ya cuando tenemos pacientes con un poco más de grasa, con un poco más de adiposidades localizadas, como esta paciente, ahí sí ya tenemos que combinarlo con una liposucción. Eso es un caso de liposucción combinado con body tight. ¿Qué ventaja me tiene el body tight con una liposucción convencional? Que me permite una adecuada adherencia de la piel, me permite una adecuada definición de los contornos corporales. Eh, Acá vemos también, esta es otra paciente, en donde es una madre de 3 hijos, había tenido 3 embarazos, tenía sus últimos 2 hijos habían sido por cesárea, entonces le hice una mini dermolipectomía, una mini abdominoplastia combinada con una body tight y liposucción para lograr un adecuado contorno corporal y de su abdomen. Más casos en donde logramos hacer liposucción y body tight para mejoría del contorno corporal, vemos una definición adecuada. Vemos este tipo de pacientes, por ejemplo, si le hiciéramos una liposucción convencional, seguramente tendríamos mucha flacidez de la piel y no se nos pegaría esta zona, sobre todo en esta zona de la espalda y la cintura que es tan difícil que se adhiera a la piel, mientras que con esta tecnología podemos lograr esa adherencia adecuada. Y también es muy común ahora, no sé en Uruguay, pero acá en Colombia es súper común, es muy común, muy frecuente tener pacientes con fibrosis después del lipo, porque hay mucha gente tratando de hacer high definition, de hacer marcación abdominal, y esto ha llevado a que cada vez tengamos más pacientes con fibrosis subcutánea, fibrosis cicatrizal después de una liposucción. Para este tipo de procedimientos, para este tipo de secuelas o este tipo de problemas secundarios a una intervención quirúrgica, el body tight nos ayuda muchísimo a mejorar los resultados. También lo podemos utilizar en brazos. En los brazos, si es una paciente que tiene poca adiposidad,
que no tiene casi adiposidad, que lo que tiene es algún grado leve de lipodistrofia en la región de los brazos, se puede hacer body tight solo, sin liposucción, igual que en el abdomen, o con estos casos donde podemos lograr una buena definición de la región del deltoides, de toda la región, tanto proximal como distal del brazo, ¿sí? Acá sin liposucción también, o casos donde hay mayor adiposidad, donde podemos combinarlos con una liposucción para poder tener mejores resultados. Este es un estudio presentado por los doctores Espiro, Uchía y Hoyos, en donde básicamente en la utilidad para disminuir las cicatrices de una braquioplastia. Es decir, si el paciente necesitaba una braquioplastia extendida o cicatriz en T, podríamos disminuirlo a una braquioplastia solamente con abordaje axilar. O si el paciente necesitaba una braquioplastia con abordaje axilar, disminuirlo a una lipo con body tight sin abordaje axilar. Es decir, disminuir un estadio en la indicación actual de las braquioplastias. También para los muslos, la zona tanto en la región posterior como anterior de los muslos y en la región de las caderas, se puede utilizar muy bien con muy buenos resultados. Hay diferentes tipos de abordaje. También tiene mucha utilidad en los hombres en la ginecomastia. En general, cuando se hace para la ginecomastia, se combina con una resección glandular. Se hace la resección glandular, se hace liposucción y adicionalmente se pasa la radiofrecuencia, es decir, se hace el body type para tener un adecuado tensado de la piel. Esa sería una marcación típica de una ginecomastia, donde marcamos el área de la glándula a resecar, el área a lipoaspirar, y todos esos cuadrantes que ustedes ven es donde se pasaría el body tight. También para mama, en seno, está la técnica de breast tight. Uno de los que más ha pregonado esta técnica es el doctor Unger, en donde indica, donde él sugiere 3 puntos de abordaje para hacer un sustento completo y un tensado de todo el soporte de la mama. Esos son algunos casos donde vemos body tight en mama o breast tight, ¿sí? Sin ningún tipo de pexia, sin ningún tipo de abordaje quirúrgico, solamente con el breast tight, con el body tight en este caso. O también hay otra técnica de la doctora Diane Duncan con 5 puntos de abordaje, ¿sí? Adicional a los que ya nos habían mencionado, hacemos otros 2 abordajes internos con el fin de darle mayor soporte estructural a la reacomodación del seno. Este tipo de abordajes es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con mamas pequeñas o pacientes a las que se les ha hecho explantación y requieren algún grado de tensado de la piel del seno. Esa sería la forma de realizarse. Acá vemos, ustedes ven, digamos que el resultado no es un resultado muy impresionante, pero es un resultado que a los pacientes les gusta y les da satisfacción, sobre todo en ese tipo de pacientes cuando han tenido explantación. Pasando ya al FaceTime, el FaceTime es la parte facial. El FaceTime nos sirve para contorno facial y del cuello. En este tipo de cuellos, que son cuellos pesados, cuellos grandes, hacemos combinación de FaceTime con liposucción y en muchas ocasiones también lo mezclamos con el Morpheus, que es una radiofrecuencia con microagujas para ayudar a complementar el tensado cutáneo en la región del cuello. Ese es un paciente inmediatamente antes del procedimiento y ahí en la sala de quirófano todavía, inmediatamente después, donde vemos un adecuado contorno de su región cervical. Acá vemos los puntos de abordaje. También podemos hacer una pexia de ceja no quirúrgica, una pexia de ceja haciendo un abordaje con el FaceTime, y en este caso el abordaje es submuscular. Vamos con el FaceTime por debajo del músculo, por encima del periósteo, tratando de lograr una tensión del músculo para lograr un levantamiento de la ceja. Acá vemos algunos casos de lipodistrofia, vemos cómo tenemos un perfilado facial, vemos cómo logramos una definición tanto de la mejilla, del cuello. Acá, en algunos casos de estos, son mezclados con liposucción, como en este caso, por ejemplo, este es mezclado con liposucción. Algunos casos como este, sin liposucción. Obviamente, nuevamente, lo que les decía, es importante la valoración del paciente. Esta paciente necesita algún avance de mentón o un implante de mentón, o alguna cirugía de avance para mejorar la estructura del mentón y el ángulo mandibular. Sin embargo, ella no quería, y con el FaceTime logramos definir un poco su ángulo mandibular. En este paciente, es un paciente que sin duda se beneficiaría mucho de un lifting facial,
Sin embargo, miren cómo con el FaceTime logramos disminuir la zona del jowl, logramos mejorar la zona del cuello, inclusive también mejorar la calidad de la piel, si ustedes se dan cuenta en estas dos fotografías. También tenemos el AccuTite. El AccuTite nos sirve para zonas pequeñas, como los surcos nasogenianos, o nos sirve para la zona de los párpados inferiores, siempre acá también teniendo en cuenta que el punto de abordaje es submuscular, por debajo del orbicular del párpado, ¿sí? Por fuera del septum, pero por debajo o por detrás del músculo orbicular. Acá vemos algunos casos de AccuTite en párpados. Miren cómo hay una mejoría sin procedimiento quirúrgico, solamente con este tipo de cirugía mínima o de procedimiento mínimamente invasivo. Acá vemos cómo mejora la adiposidad, cómo mejora inclusive el pigmento de la ojera. Miren cómo ustedes, cómo hay una mejoría significativa sin ser un procedimiento tan invasivo. Y miren la lipodistrofia o la piel sobrante, cómo me mejora en el párpado inferior. Y nuevamente combinación, esta es una paciente que se le hizo blefaroplastia superior y se le hizo AccuTite en el párpado inferior con una mejoría significativa de la piel. También podemos mezclar esas tres tecnologías, el AccuTite, el FaceTite y el Morpheus, como en esta paciente, donde vemos una mejoría de su contorno facial, de su contorno palpebral. También existen otros usos diferentes a los que ustedes conocen, diferentes a los que ya les he mostrado en la parte corporal y facial. También se puede utilizar en la región genital femenina. Podemos utilizar el FaceTime para tensado de los labios mayores o el AccuTite, que es la más pequeña, para el tensado de los labios menores. Muy útil, por ejemplo, después de una labioplastia, si queda algún tipo de asimetría, poder lograr corregir esta asimetría o poder lograr tensar un poco la estructura de los labios menores. También se puede utilizar para hiperhidrosis axilar. Generalmente es un procedimiento que se puede hacer en consultorio con anestesia local. Otro uso es cuando tenemos lipomas, pero hay que saber que el lipoma sea un lipoma no encapsulado. Pero cuando tenemos lipomas grandes que no estén encapsulados, podemos hacerle una lipólisis a ese lipoma con un punto de abordaje muy pequeño y lograr una extracción completa del lipoma. Aquí estamos haciendo el paso, en este caso el AccuTite, sobre el lipoma. Vamos derritiendo o haciendo lipólisis de ese lipoma. Vamos midiendo también con la cámara térmica para saber que estamos distribuyendo adecuadamente la energía. Y luego hacemos una lipoaspiración, en este caso con jeringa, para sacar completamente el lipoma. El Morpheus es una radiofrecuencia con microagujas. Esta radiofrecuencia con microagujas tiene varias puntas que pueden tener usos tanto faciales como corporales. Acá, esta es una paciente a la que le hicimos Morpheus en la parte periorbitaria y miren después de 3 sesiones cómo mejora la flacidez del párpado, cómo mejora las arrugas palpebrales. Eso también es sin procedimiento quirúrgico. Esta paciente sí, esta paciente le hizo una cirugía de párpados, una blefaroplastia superior con láser, una blefaroplastia inferior transconjuntival y una sesión de Morpheus para mejorar el tensado de la parte, sobre todo de la piel del párpado inferior. ¿Sí? Acá vemos una vista de frente, donde vemos cómo cambia y cómo mejora esa flacidez de la piel con el complemento del Morpheus en una cirugía transconjuntival. Otro caso más de blefaroplastia transconjuntival con blefaroplastia superior con láser y Morpheus periorbitario. En esta paciente, obviamente, ya una paciente de mayor edad, sí le hice una blefaroplastia transcutánea y donde hicimos la extracción de las bolsas, una blefaroplastia superior con láser y de todas maneras también combinación con Morpheus periorbitario para mejorar la laxitud de la piel. También tenemos algunas indicaciones del Morpheus Body para mejorar celulitis. En esto me encanta el uso en este tipo de indicaciones para secuelas de acné. Nosotros en Colombia tenemos fototipos muy altos. Nosotros en Colombia tenemos pieles latinas, pieles oscuras, fototipos muy difíciles de manejar con un láser de CO2. Entonces, para este tipo de pacientes con secuelas importantes de acné, nos sirve muchísimo el Morpheus facial en este caso.
Esta es otra paciente, una paciente que tuvo una quemadura por ácido y vemos cómo con el Morpheus podemos mejorar la calidad de estas cicatrices, ¿sí? Esto es después de solo una sesión de Morpheus facial. En las cicatrices lo que hace el Morpheus es que es una radiofrecuencia ablativa y esta radiofrecuencia ablativa me fracciona el colágeno denso, el colágeno el colágeno patológico que me está formando la dureza de la cicatriz y al fragmentarlo, al formarse el nuevo colágeno, se va a formar un colágeno con menor densidad, un colágeno más blando. Les voy a mostrar este testimonio. ¿Cómo te fue con las sesiones de Morpheus para las cicatrices de la cara? Muy bien, pues desde que empecé con el tema del Morpheus, pues la textura de la piel me mejoró, o sea, ya no es tan rígida ni tan dura como antes, sino que es mucho más blanda y tiene mucha más movilidad y no es tan gruesa como antes y, o sea, es mucho más blandita la piel de la cara. Eso es lo que nos refieren la mayoría de pacientes que han sido tratados con Morpheus con secuelas cicatrizales. Yo veo mucho paciente con secuelas cicatrizales de quemados y lo que primero ven los pacientes con este tipo de secuelas es que la cicatriz se palpa y se siente más blanda. Ese es el testimonio y eso es lo que dicen todos los pacientes. Nos sirve mucho cuando queremos hacer una setaplastia, por ejemplo, para corregir una brida cicatrizal, nos sirve para preparar la piel para que la setaplastia o el colgajo que vayamos a hacer tenga un mayor avance. También lo podemos utilizar para hiperhidrosis axilar. Hacemos siempre una prueba de yodo y es muy bueno para la hiperhidrosis axilar. Generalmente para la hiperhidrosis axilar utilizamos 3 sesiones a diferentes profundidades y últimamente estamos haciendo biopsia antes del inicio de la sesión y al final de la sesión para ver qué grado de afectación de las glándulas sudoríparas tiene y hemos visto que con 3 sesiones tenemos hasta un 90% de eliminación de las glándulas sudoríparas. También se puede utilizar en la parte intravaginal para hacer un tensado vaginal, para mejorar el pH vaginal en caso de pacientes que tengan algún tipo de alteración de su pH. Nos sirve también en pacientes postmenopáusicas para mejorar la atrofia genital. O en la parte externa, para mejorar la apariencia externa de los genitales femeninos, se pasa de esta manera. Bueno, no anduvo el video. Y eso es una paciente después de una sola sesión. Miren cómo mejora. Obviamente, este tipo de pacientes se puede hacer una combinación de tratamientos con Morpheus en la parte externa o con algún tipo de despigmentante, con un peeling químico, con algún láser o también con el mismo Morpheus hacer drug delivery con ácido tranexámico o con cualquier otro producto despigmentante que me ayude a tratar el pigmento. Entonces, un poquito como para ir finalizando ya esta presentación y poder pasar a algunas preguntas que ustedes tengan. ¿Qué debe buscar un médico? ¿Qué debemos buscar nosotros de un dispositivo? Primero, que nos amplíe el portafolio de servicios y sin duda este tipo de dispositivos nos amplía el portafolio de servicios. Segundo, que podamos obtener buenos resultados. Como ustedes ven, los resultados se pueden obtener y son resultados sobre todo reproducibles. Así como ustedes vieron estos resultados, son los mismos resultados que puede obtener cualquier otra persona que tenga este tipo de dispositivos si tiene un adecuado entrenamiento. Es importante también cuando ustedes quieran comprar o quieran adquirir un dispositivo que tengan respaldo. ¿Y respaldo de qué? Soporte técnico de su distribuidor, en este caso de Tecmédica, soporte científico, y este dispositivo es uno de los dispositivos recientes que más publicaciones científicas tiene, adecuado entrenamiento. Es importante tener un buen entrenamiento para poder utilizar este tipo de dispositivos y obviamente, no menos importante, que sea un equipo rentable. Y este tipo de dispositivos son equipos que como amplía tanto el portafolio de servicios, tiene tantas aplicaciones y tiene tanta demanda los procedimientos que hay muchos pacientes que quieren hacer este tipo de procedimientos, la rentabilidad es bastante alta. ¿Qué consejos les doy? Lo que está hablando, verificar cuando ustedes vayan a comprar un equipo, si los tratamientos que me trata este equipo son procedimientos que tienen alta demanda. ¿Cuántos pacientes de ustedes no quieren mejorar un joule? ¿Cuántos pacientes de ustedes no quieren mejorar algo de la hipodistrofia en el abdomen, en la cara, en el cuello? ¿Cuántos de sus pacientes no quieren mejorar un poco la flacidez de la piel de los párpados? Hablen también con usuarios de este equipo, con gente que ya lo tenga, si es posible con pacientes que hayan sido tratados con este tipo de procedimientos. Revisen quiénes son los referentes, no solo a nivel
de Uruguay, de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Traten de hablar con los referentes a nivel mundial para que les digan sus experiencias con este tipo de equipo. Conozcan los pros y los contras de este equipo con respecto a otras marcas. Acá en Colombia, en los últimos años se han desarrollado muchas radiofrecuencias y se han desarrollado muchas radiofrecuencias para uso de contorno corporal y no todas son lo mismo. Entonces es importante conocer las diferentes equipos que hay. Lo que les decía, capacitación continua y consideren empezar a implementar manejo multidisciplinario. Como ustedes se dan cuenta, hay procedimientos que involucran la parte genital, entonces, ¿por qué no tener un manejo multidisciplinario con ginecólogos? Hay manejos de incontinencia, ¿por qué no trabajar con un urólogo? Hay tratamientos que implican manejo de la piel, ¿por qué no trabajar con un dermatólogo? Es decir, ir incrementando una práctica multidisciplinaria para bien de los pacientes. Y lo que les decía, entrénense con personal a nivel mundial. Acá yo hice entrenamiento con el doctor Christopher Chia en Nueva York, con el doctor Mulholland en Toronto. Acá estamos con el doctor Hamadani de Palestina y con el doctor Robati de Italia, acá en su clínica en Italia. Y ahora yo soy, después de haber hecho todos estos entrenamientos, yo soy Key Opinion Leader y soy entrenador para Latinoamérica y por eso estoy acá con ustedes invitados hoy por TechMedical. No dejen atrás la cantidad de artículos que hay. Tengan en cuenta que BodyTite ya tiene 62 artículos publicados para su referencia. Y bueno, también no debe faltar tener en cuenta que también es un equipo que se ha vuelto muy popular en series de Netflix, utilizado por diferentes celebridades. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Marco Antonio Salazar, de Bogotá, Colombia. Quedo disponible para las preguntas que puedan tener en el auditorio. Muchas gracias, doctor Salazar. Voy a preguntar a ver si hay alguna consulta. ¿Alguna consulta técnica o de cualquier estilo que quieran hacer? Sí, claro. Muy linda, muy completa la presentación. Mi nombre es Natalia Sorrenti, yo soy cirujana plástica. Y quería hacer una consulta. En cuanto al tema costos, ¿con cuánto aumenta los costos de un procedimiento que ustedes ya cobran para, por ejemplo, una lipoaspiración? ¿Cuánto extra le insume al paciente la utilización de esta tecnología? Los costos aumentan empezando porque aumentan los tiempos quirúrgicos, ¿sí? Una liposucción que yo hago en 2 o 3 horas, al hacerla con BodyTite, se me puede doblar el tiempo de la liposucción. Una liposucción de 3 horas yo la puedo estar haciendo en 6 horas, ¿sí? O una liposucción de 2 horas en 4 horas. Se incrementa el costo de quirófano, se incrementa el tiempo de quirófano. Y obviamente el equipo tiene unos consumibles y adicionalmente además de los consumibles, hay que pagar el equipo, ¿sí? Entonces sí se incrementan los costos, pero la gente y los pacientes buscan cada vez tener mejores resultados y eso también nos incrementa, así como nos incrementan los costos, nos mejora potencialmente los resultados. Tenemos muy buenos resultados con el BodyTite, tenemos muy buenos resultados con este tipo de tecnología y la gente cada vez quiere más ese tipo de resultados buenos, resultados que puedan mostrarse, resultados que sean, que estén a la vanguardia de las últimas tecnologías en la cirugía plástica. En ese orden de ideas, obviamente también los procedimientos que nosotros hacemos hay que cobrarlos un poco más caros que lo que se cobra en una liposucción convencional. Pero hablando desde el otro punto de vista, hablando desde el punto de vista de rentabilidad, así como hay que pagar insumos, hay que pagar quirófanos, uno también cobra más caro este tipo de procedimientos y hay una mayor rentabilidad y un mayor retorno para nosotros como cirujanos plásticos. Gracias. Está respondida. Oh, perfecto. Hola. Buenas tardes, soy doctora de los Ríos, también cirujana plástica. ¿Existe algún estudio, de repente usted tiene experiencia en cuanto a, luego de la aplicación a nivel facial sobre todo,
¿Qué pasa cuando tenemos que entrar en esa cara para hacer un lifting? ¿Qué pasa con ese tejido, esa fibrosis o dificulta el procedimiento quirúrgico posterior? ¿Hay estudios histológicos de lo que sucede en ese tejido post aplicación? Estudios histológicos no conozco, pero sí tengo muchos pacientes a los que les he hecho FaceTime y después de 2, 3, 4 años he entrado yo mismo a hacerles un lifting facial, ¿sí? Es muy común, pacientes que yo les haya hecho ya previamente un FaceTime y le hacemos un lifting facial. Genera menos fibrosis, genera menos retracción que, por ejemplo, otro tipo de procedimientos como un endolifting con láser. Cuando hay procedimientos de endolifting con láser de ya sea un diodo 980 o ya sea un láser neodymium ya 1064 o cualquier otro tipo de dispositivo de energía lumínica como láser a nivel facial versus o comparándolo con ese tipo de radiofrecuencia, yo lo que veo es menor retracción. Sí hay algo de retracción, sí cuesta un poco más levantar a veces el colgajo, sobre todo si está muy reciente el FaceTime, si ese despegamiento o ese levantamiento del colgajo cuesta un poco más. Eso sí, por la fibrosis y la retracción que se está produciendo a nivel subcutáneo, pero sí es también mucho menor que la que vemos con otro tipo de energías lumínicas como los láseres. Encantado, muchas gracias por su presentación, doctor Barreiro, de acá, de Montevideo, Uruguay, soy cirujano plástico. Demostrás y planteás una experiencia bastante amplia, por supuesto, es lo que tú haces, y veo que tenés muchos casos. La pregunta es, ¿qué tipo de complicaciones has tenido con este procedimiento? Como todo procedimiento quirúrgico y no quirúrgico, como todo procedimiento que requiera el uso de algún dispositivo, pueden haber complicaciones. La mayoría de complicaciones con este tipo de dispositivos son complicaciones de tipo local. Las complicaciones más comunes que se pueden presentar con el FaceTime son en el punto de entrada, nódulos térmicos. Esos nódulos térmicos en los puntos de abordaje, esos nódulos térmicos generalmente se presentan por sobrecalentamiento en la zona de abordaje. Entonces, la recomendación para evitar esos nódulos térmicos es terminar de emitir energía por lo menos 1 o 2 centímetros antes de llegar al punto de abordaje, ¿sí? Pero sí, si se continúa emitiendo energía, puede llegarse a formar como unos nódulos térmicos en la región, en el punto de abordaje. Y la forma de tratarlos es generalmente con algún corticoide intranodular. Otro tipo de complicaciones, pueden haber quemaduras, es un dispositivo basado en energía, pueden haber quemaduras, generalmente la quemadura es por un uso inadecuado, si hay un desacople, si hay un desacople de la pieza que está en contacto con la piel, es decir, si se levanta, puede generar un rayo de energía y esta energía puede producir una quemadura. Para eso es muy importante durante todo el tiempo que se está emitiendo la radiofrecuencia, no hacer ese desacople para que no vaya a haber ningún tipo de quemadura de la piel. Ahora, el equipo tiene varios sensores. Tiene un sensor que sensa, perdón la redundancia, pero sensa el momento que se separa el dispositivo de la piel, inmediatamente deja de emitir radiofrecuencia. Y en la parte interna, si choca con la piel o choca con el músculo o con los tejidos profundos, también inmediatamente deja de emitir radiofrecuencia. Entonces, esto nos permite tener algún grado de seguridad. Pero obviamente, si hay un mal uso del equipo, puede llegar a haber algún tipo de quemadura superficial. Otro tipo de complicaciones que puede llegar a ocurrir con el uso, por ejemplo, con el FaceTime, es la neuropraxia de la rama marginal mandibular del nervio facial. Ustedes saben, por acá tenemos la rama marginal y es una zona de las que es una de las zonas que queremos tratar cuando tratamos el jaw. Entonces, para tratar este jaw, muchas veces se acumula energía, la energía puede generar algún grado de desmielinización del nervio y esto me produce una neuropraxia. Afortunadamente, cuando ocurren este tipo de neuropraxias, son totalmente transitorias, nunca permanente, porque no hay lesión del nervio, sino solamente desmielinización por la acumulación calórica. Entonces, generalmente son de tipo transitorio, pero nadie quiere tener una neuropraxia de 2, 3 meses en su consultorio. Entonces, también hay algunas técnicas para evitar la neuropraxia.
algunas zonas que se deben evitar, alguna infiltración tumescente en la zona del nervio para evitar la neuropraxia, etcétera. En cuanto a la parte corporal, puede haber si hay una sobreacumulación de energía o una inadecuada distribución de la energía, si yo me quedo en un mismo punto acumulando energía, se puede generar una fibrosis cicatrizal o una retracción cicatrizal, inclusive más severa que la que les mostré ahí en ese caso, que había sido con una lipo convencional. Pueden ocurrir fibrosis cicatrizales si no se distribuye adecuadamente la energía. Como todo dispositivo, como les mencionaba, pueden haber complicaciones y por eso es importante tener un buen entrenamiento, una buena capacitación y estar permanentemente a la vanguardia, digamos, o estar actualizado con todos los artículos médicos que están saliendo con este tipo de tecnologías. Y por supuesto, saber que existen las complicaciones y saber cómo manejarlas, que es tal vez lo más importante en cirugía plástica. ¿Qué tal? Gracias. Yo soy Lucía Torroba, también soy cirujana plástica. Gracias por la presentación. Y la pregunta va bastante de la mano de las dos anteriores. Quería sumar a tu respuesta, consultarte por interacciones de la radiofrecuencia, por ejemplo, con ácido hialurónico, que es algo que la mayoría de las pacientes o muchas pacientes presentan también previo a la consulta, y los hilos PDO. Además de si hay algún tipo de interacción o alguna intervención en el resultado, infiere en el resultado final o contraindicación directamente para aplicar la radiofrecuencia en pacientes que tengan estos tratamientos previamente. Gusto verte nuevamente, doctora Lucía. Sí, señora, hay interacción con este tipo de procedimientos, por eso es muy importante el timing, el saber en cuándo se aplican, saber cuándo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se ha puesto hilos PDO, no le puedo hacer antes de 3 o 6 meses, no le voy a poder hacer un FaceTime, ¿sí? Porque tenemos todavía los hilos en la zona donde yo quisiera trabajar. Además, porque en mi experiencia, los hilos no tienen una duración muy extensa. Y si yo le hago un FaceTime y de pronto pasa el efecto del hilo, el paciente va a decir, bueno, el efecto del hilo se me acabó por el FaceTime. Entonces yo no recomiendo que si tienen colocados los hilos, hacer un FaceTime encima de la zona donde donde se aplicaron los hilos. Ahora, si quieren combinar, lo ideal es combinar tratamientos posterior. Lo mismo pasa con el Morpheus. Si yo tengo aplicado, por ejemplo, un bioestimulador, la 10, armónica, el ANSE, no sé qué estimuladores se hayan allá en Uruguay, pero si ustedes se aplicaron un bioestimulador en la zona de la mejilla y tiene una aplicación reciente, no recomiendo pasar un Morpheus en las mismas zonas, porque con el Morpheus vamos a eliminar el efecto de ese bioestimulador. Con el Morpheus, de alguna manera, el Morpheus se va a comer el efecto del bioestimulador y va a disminuir el efecto. Entonces, lo que yo recomiendo, si vamos a combinar tecnologías, es saber muy bien y planear muy bien el timing de cuándo hacerlo. En ese caso, por ejemplo, yo prefiero hacer 2 o 3 sesiones de Morpheus y cuando ya sé cómo me va a quedar la zona, cuando ya logré el tensado que quiero, si me quedaron los surcos pronunciados, si me quedó un poco de yodo marcado, ahí sí combinarlo con un bioestimulador, pero después de haber completado el Morpheus, para no ir a eliminar el efecto de ese bioestimulador. Con los PDO, la recomendación es hacer primero un FaceTime y después del FaceTime hacer los hilos de PDO. No al revés, porque podemos eliminar un poco el efecto de los PDO. Entonces, es también mirar un poco como saber cuál es el tiempo oportuno y cuál es el manejo oportuno en el que yo puedo hacer este tipo de intervenciones. Hola, doctor Salazar. ¿Cómo estás? Santiago García, cirujano plástico Uruguay, mucho gusto. Tuve la oportunidad al principio de este año de rotar por Corpus y Rostrum, ahí en Colombia. Estuve 3 meses. Y bueno, existe un problema con el intrusismo, con las cirugías de garage ahí en Colombia, en Cali. Y quería saber si existe también problemas con este tipo de tecnología o si más con otro tipo de tecnología como el láser o el Shape Plasma. No sé si quedó clara mi pregunta. Si fuera del ambiente. Clarísima, Santiago, muchas gracias. Sí hay mucho intrusismo, hay mucho médico estético, no cirujanos plásticos que están haciendo este tipo de procedimientos. No solamente eso, también hay nuevos equipos
hay nuevas tecnologías que están copiando el body tie. Hay radiofrecuencias chinas, radiofrecuencias coreanas que están copiando el face tie, el body tie. Pero obviamente la gente tarde o temprano termina dándose cuenta quiénes son los que pueden hacer ese tipo de procedimientos o no. Sigue el problema del intrusismo, en Colombia lo tenemos, me imagino que en Uruguay también lo tienen, de pronto a menor escala. En Colombia es un problema bastante grande, no solamente con dispositivos, sino con todo, con inyectables, con cirugías, con absolutamente todo. Entonces, si es un problema que lo hay, si hay mucho médico que no es cirujano plástico haciendo ese tipo de intervenciones que deberían ser propias de cirugía plástica. Bueno, y es un tema que todos estamos luchando por disminuir o erradicar, pero como ustedes saben, no es nada fácil. Bueno, muchísimas gracias, doctor Curvelo, cirujano plástico de Uruguay. Yo quería hacerle una o dos o tres preguntas, pero una en principio. Usted presentó el caso de esta tecnología en el levantamiento de la ceja. En sus buenos resultados, esa ceja levantada por esta tecnología, ¿cuánto tiempo se mantiene en su lugar? Lo mismo extiendo la pregunta, en segundo lugar, para casos de explantación de prótesis, o sea, donde había piel sobrante, también presentó sus casos. Por ahí usted dijo también al pasar 3, 4 años, o sea que yo podría concluir, levanto una ceja y me dura 3, 4 años. Esas son las No. preguntas. Bueno, gracias doctor por sus preguntas. No, la duración nunca, en una ceja nunca va a ser 4 años. Sí podemos lograr una muy buen levantamiento de peso, pero obviamente va a depender, la duración va a depender muchísimo de la fuerza muscular que tenga el paciente. Es decir, yo normalmente le hago una apexia de ceja con el FaceTime, no una apexia quirúrgica, sino una apexia con el FaceTime y lo combino con toxina. ¿Para qué lo combino con toxina? No para que la toxina me haga el efecto de levantamiento, sino para que la toxina disminuya la fuerza del músculo frontal, que en últimas es la que me va a descender nuevamente la ceja. Si yo tengo un adecuado levantamiento del FaceTime y disminuyo la fuerza del músculo frontal, voy a tener una mayor duración del resultado. Si yo hago una apexia y no le disminuyo la fuerza del músculo frontal, en muy poco tiempo me va a volver a caer sin ningún tipo de resultado. Entonces sí es importante complementar en este caso con toxina botulínica para disminuir la tensión que ejerce el músculo. Como yo les dije, la apexia la hago por debajo del músculo, o sea, me voy submuscular y me hace una retracción del músculo. Tal cual como cuando uno hace una blefaroplastia y le pasa la punta colorado al músculo para que se retraiga, eso es lo que hacemos acá. Hacemos una retracción del músculo por un efecto de radiofrecuencia. Entonces, los resultados la duración de los resultados van a depender muchísimo de la fuerza del músculo frontal. Si yo puedo disminuir o si puedo relajar un poco esa fuerza del músculo frontal, voy a tener unos resultados a más largo plazo. Si no, los resultados van a durar muy poco tiempo. Y en esos casos, obviamente, siempre está la alternativa quirúrgica. Somos cirujanos y tenemos la alternativa quirúrgica. Yo puedo hacer una apexia de ceja quirúrgica si el paciente así lo requiere. Y disculpe, doctor, la otra pregunta es lo de las pexias. Después de una explantación, lo mismo, después de una explantación puede que me ayude un poco con el contorno mamario, puede que me ayude un poco, pero digamos que los resultados en pecho y en senos no son resultados los pacientes siempre quieren un poco más, y nosotros como cirujanos también queremos un poco más. Y obviamente no me va a reemplazar, si tengo una paciente con mucho exceso de piel, yo voy a tener que hacer una apexia en T invertida, esto no me va a reemplazar una apexia en T invertida, esto no me va a reemplazar una resección de piel, pero sí puede ser como tratamiento coadyuvante, por ejemplo, en una paciente que yo le haya hecho una apexia periareolo vertical y me quedó con un pequeño exceso de piel, pero no me daba tanto como para una T invertida, le puedo pasar un poco el breast tight, el body tight, y me puede mejorar un poco esa laxitud de piel. O sea, lo que quiero decir con esto no es que esto nos reemplace indicaciones quirúrgicas, pero sí es un complemento para algunos de los procedimientos que nosotros hacemos. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por haber compartido esto con nosotros. De mi parte y de Tech Medical, muchas gracias, Lucía, y los organizadores de esto por traerles un poco algo disruptivo
y que bueno, que sume a lo que es traer al Uruguay cosas diferentes, sobre todo en tecnología para cirugía plástica. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.